Hello guys, soy el teacher Abelino y hoy los modal verbs o verbos modales son un tipo especial de verbos auxiliares utilizados en inglés para expresar ciertas características de los verbos que acompañan. Por ejemplo, posibilidad o probabilidad, can, could, may, might. Obligación o consejo, como con must o should. Futuro o promesa, como con will and would, entre otros. Sin importar cuál sea el modal, lo primero que debes de saber es que ni a ellos ni a los verbos que les siguen se les debe agregar ninguna terminación ni prefijo. Ni el to del infinitivo, ni la S o la ES de la tercera persona, ni el ING, ni ED, nada en absoluto. Tanto los modales como los verbos a los que modifican, es decir, los verbos que les siguen, deben de estar en lo que se conoce como su root form, base form o bare infinitive. Su raíz, su forma base o el infinitivo desnudo. O sea, sin absolutamente nada. Un error común de principiantes es decir oraciones como I can to swim o I will to go. Eso es totalmente incorrecto. Otro error común es acompañar estos auxiliares en su forma de pregunta con otro auxiliar, do o does o did. Por ejemplo, do you can swim? El do you can me suena a mí como algo de karate. Lo correcto es que para los enunciados positivos le agreguemos un sujeto, modal, verbo. I can swim, you could cook, Lucas might go, the dog should play, they would watch, cualquier combinación. Por el contrario, en lugar de agregarle un auxiliar, hacemos como con el verbo to be y rotamos el modal para tener entonces la forma de pregunta. Can I swim? Could you cook? May Lucas go? Might the dog play? Finalmente, igual que con el verbo to be, usamos simplemente un not después del auxiliar para hacer las oraciones negativas. I cannot swim, you could not cook, Lisa may not go, etc. Más adelante veremos que se puede contraer la negación con el auxiliar. Tal y como comenté al principio, estos auxiliares representan diferentes características o modo. Hablemos primero de posibilidad o probabilidad. Aunque al final cada uno de estos auxiliares expresa o transmite la misma idea, podríamos decir que sí hay una diferencia en el grado de certeza que expresan cada una de ellas, siendo might lo menos probable y can lo más probable. Por ejemplo, ante la pregunta, Can you finish the project by the end of the week? Si respondieras, Yes, I can finish the project by the end of the week, la persona que te escucha entendería de que hay una posibilidad alta de que esto se cumpla. Esta idea se podría complementar con algo como I've made good progress. Si tu respuesta fuera Yes, I could finish the project by the end of the week, tu respuesta tendría algo de condicional. Podrías decir if everything goes as planned. Si tu respuesta fuera con may, Yes, I may be able to finish the project by the end of the week, hay algo de educación, de cortesía en tu respuesta. I will do my best. Finalmente, con una respuesta con might, Yes, I might finish the project by the end of the week,
tu interlocutor no tendrá mucha fe en que eso puede pasar porque es una posibilidad tentativa. Posiblemente tengas una razón o excusa. But it's a tight deadline. De esta manera, cuando hablamos de posibilidad o probabilidad, estaremos expresando nuestro grado de certeza o expectativa dependiendo el modal que decidamos usar. Esto si decidimos o no usar más contexto. Pudiéramos igualmente responder de manera negativa expresando el mismo grado de certeza. No, I can't finish the project by the end of the week. It's too tight of a deadline. Hay una probabilidad extremadamente alta de que no pueda cumplir. No, I may not be able to finish the project by the end of the week. It's a challenging deadline. Con mucha educación, pero es muy probable de que no pueda. No, I might not be able to finish the project by the end of the week. It's uncertain at this point. Pudiera ser que sí, pudiera ser que no, pero es muy probable de que no. Finalmente, si notaste que salté la oración número 2, es porque a pesar de que could se puede usar para indicar probabilidad para el presente y futuro, cuando lo usamos en forma de pregunta, solo indica el pasado cuando se usan oraciones positivas o negativas. Por eso, el negativo de could en este ejemplo sería también can. Hablemos entonces de aquellos modales que indican obligación o consejo. Añadiremos uno más que no es tan popular en el inglés norteamericano, pero sí en el británico, ought to. Al igual que en el caso anterior, la diferencia entre ellos radica en el grado de intensidad que transmiten, pero en este caso, de orden, mandato, obligación o consejo. You must exercise regularly to get in shape. Esto es una orden. Posiblemente, si no lo haces, habrá una consecuencia negativa. Por otro lado, you should exercise regularly to get in shape y you ought to exercise regularly to get in shape. Ambos tienen el mismo grado de demanda y en este caso indican que algo es aconsejable o deseable, pero no necesariamente obligatorio. Adicionalmente, puede ser que en algunos contextos ought to pueda llevar un tono más formal, moral o ético que should. Pero en la mayoría de los contextos, ambos son intercambiables. Como ya dijimos, hacen el negativo agregándole la palabra not, que en forma de contracción sería, para los primeros dos, you mustn't exercise, you shouldn't exercise, y ought to, que no se puede contraer, you ought not to exercise. Hablemos finalmente de will y would y agreguemos uno más, que al igual que ought to no es tan popular en Estados Unidos, pero sí en el inglés británico, shall. Mientras que will se utiliza para expresar acciones o eventos en el futuro, would generalmente se usa en situaciones hipotéticas o condicionales en el presente o futuro. Sería la terminación ia en español, sin importar si los verbos terminan en ar, er o ir. Por ejemplo, cantar, cantaría, comer, comería, ir, iría, etc. Finalmente, en el caso de shall, se utiliza principalmente en el inglés británico para hacer sugerencias o preguntas sobre el futuro. En inglés americano su uso es menos común y en su lugar will se usa con mayor frecuencia. I will help you with your homework. He said he would call me later. I shall call you later to discuss the project. El negativo en su forma contraída sería entonces I won't help. He wouldn't call. I shan't call. Ya para concluir, me gustaría dirigir tu atención a un punto muy importante que quizás no notaste y es sobre las preguntas con los auxiliares. Según lo que hemos hablado hasta este punto, estos auxiliares transmiten diferentes modos, probabilidad, consejo, futuro, etc.
Pero esto se transmite fácilmente cuando lo tienes en enunciados positivos como este o negativos. Pero fíjate algo muy curioso que ocurre cuando lo pasas a preguntas. ¿Can he swim? ¿O could he swim? En estas dos oraciones estoy hablando de posibilidad, de probabilidad, de habilidad o de permiso. Todos estos modales, cuando se usan en forma de pregunta, dirigen más la atención a pedir permiso que de probabilidad, dependiendo el contexto. Si le preguntas a alguien, ¿can he swim? ¿Tiene él el permiso de nadar? O ¿could he swim? ¿Tiene él el permiso de nadar? Para evitar esta ambigüedad, es muy posible que para preguntar acerca de posibilidad o de permiso, debas de usar otras estructuras. Por ejemplo, es posible que digas, ¿Are you able to swim? Es decir, ¿tienes las habilidades para nadar? O ¿Is it okay if you swim? No hay ningún problema con que nades, ¿tienes el permiso? O si quieres usar estos modales para indicar probabilidad o permiso, debes de agregar algún contexto. Por ejemplo, I know it's a hot day. Can you swim in the pool? This pool looks amazing. Can I swim in it? Al agregar contexto, es más fácil saber entonces que estás hablando acerca de las habilidades o de pedir permiso. La forma más fácil de evitar que haya ambigüedad y de crear preguntas en cuanto a posibilidad con estos modales es agregando do you think enfrente. Do you think it may rain tomorrow? ¿Piensas que lloverá mañana? Do you think he might come to the party? ¿Piensas que vendrá a la fiesta? Es decir, agregando esta expresión al modal do you think, queda completamente claro de que es una pregunta acerca de probabilidad o posibilidad. Ya que estamos hablando de probabilidad, te daré una expresión muy común para hacerlo, es agregando to be likely más el infinitivo. Is it likely to rain tomorrow? Ese likely no es de gustar, ese likely es probabilidad. Is it likely significa es probable. En este caso, ¿es probable que llueva mañana? Is he likely to come to the party? Fíjate que esta estructura tiene el pronombre he antes. Is he likely to come to the party? ¿Es probable que él venga a la fiesta? Y esta expresión que se parece mucho a la de español. Is it likely that you will get here before 8? ¿Es probable que usted llegue antes de las 8? Pero esto fue un paréntesis. Cierro el paréntesis. Para terminar, los modales can and could también se usan para hablar de habilidad. En tal sentido, son sinónimos de to be able to, que significa ser capaz de algo. Así que si tienes la expresión I can speak multiple languages, puedo hablar múltiples idiomas, pudieras igualmente decir I am able to speak multiple languages. Soy capaz o puedo hablar múltiples idiomas. En el caso de to be able to, como tiene el verbo to be, entonces lo podemos conjugar en cualquier tiempo para indicar que podemos o no podemos hacer algo, bien sea en el presente, en el pasado o en el futuro. I was able to speak multiple languages. Podía hablar múltiples idiomas. I will be able to speak multiple languages. Podré hablar múltiples idiomas. Así que con este ejemplo te advierto de un error común. El futuro de can, que he escuchado estudiantes decir I will can, no es I will can, es I will be able to. Y mucha atención a eso porque los modales no se conjugan, siempre están en su misma forma, no son ni pasado ni futuro. En el caso de could, I could swim when I was 5, podía nadar cuando tenía 5 años. Pudiera sustituirlo por I was able to swim when I was 5 y sería exactamente lo mismo. Sin embargo, es más común usar could para habilidades que eran permanentes y usar I was able to, como es este caso, I was able to swim across the pool, para resaltar una actividad en específico en el pasado
que fuiste capaz de hacer, por un momento o por determinadas veces. Es decir, para resaltar una capacidad o habilidad específica que se logró en una ocasión o situación particular. Así concluimos con esta lección, espero que te haya sido útil. Si así lo fue, por favor apóyame para seguir creando este tipo de contenido, dándole like y suscribiéndote al canal. Hasta la próxima.